Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 290 de Demoliendo Mitos, charlas en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta charla nos acompaña un invitado de lujo, o mejor dicho, de recontra lujo, con quien desde hace bastante tiempo quiero realizar una conversación. El señor Ron Aledo desde Miami, Estados Unidos, ex contratista de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, ex miembro también de la DIA, otra de las agencias de los Estados Unidos, oficial retirado además de las Fuerzas Armadas estadounidenses, una hoja de vida verdaderamente espectacular. Ron, bienvenido, ¿qué tal todo por ahí en Miami? Hola, encantado de estar aquí contigo y muchísimas gracias por la invitación. Ron, muchos, pero muchos temas para esta conversación. Querría comenzar precisamente por el tema indicado en nuestra portada, sionismo y antisionismo en Estados Unidos y por sobre todas las cosas en el Partido Demócrata. Un partido el cual históricamente acompañó a Israel, pero en cuyo seno, en el presente, aparecen tendencias antisionistas contrarias al Estado de Israel, quizás no tanto en la dirigencia, ¿sí? La cual por el momento patrocina a Israel como toda la vida, pero sí en la base electoral del denominado MAGA, la base electoral del trumpismo. ¿Qué estamos presenciando en este momento en Estados Unidos respecto a esta situación, sionismo y antisionismo dentro del republicanismo? Sí, quería anotar eso, es el Partido Republicano, dijiste Partido Demócrata, es el Mil disculpas. Dentro del Partido Republicano. Republicano todo. Sí, mil disculpas, un lapsus, evidentemente. No hay problema. No, mira, lo primero que hay que entender es que aquí en Estados Unidos solamente dos partidos. No es como en Europa, que en el Parlamento puede haber 6, 7, 8 partidos, cada uno con una ideología específica, con regionales, partidos regionales del Lander o de la comunidad autónoma o de la provincia, o partidos que son muy específicos, con una ideología, que si los verdes por la ecología, que si los que están en contra de los impuestos, que si algún partido religioso en Irlanda del Norte, que hay diferentes ideologías más estilo pizza, por decirlo así, pero aquí no, aquí solamente hay dos partidos. Los partidos los otros partidos que hay son micro partidos que no tienen absolutamente ningún tipo de apoyo popular, ni voz, ni voto, ni logran nada. El Partido Pro Independencia de Alaska, el Partido Pro Independencia de Texas, el Partido Verde, que más que nada es una cuestión de intelectuales allí que van cuántos miles de intelectuales a votar, pero no existen en realidad en el panorama. Está el Partido Demócrata, que está asociado con el centro izquierda, y está el Partido Republicano, que está asociado con la centro derecha, y ya está, es lo único que hay. ¿Qué pasa? Que al ser dos partidos solamente, lo que pasa en la realidad es que estos partidos en realidad son una coalición de diferentes ideologías. Lo que en Europa serían tres partidos en una coalición de estas de gobiernos que hacen, aquí son coaliciones ideológicas, pero dentro del mismo partido. Dentro del Partido Republicano están los conservadores fiscales, que quieren bajos impuestos, están los libertarios de la escuela austriaca, estilo más o menos Milei, por decirlo así, de von Mises, del gobierno pequeño y las libertades personales, y etcétera. Están los conservadores sociales religiosos, que eso más que nada tiene que ver con los protestantes del sur, de lo que llamamos aquí el cinturón de la Biblia, Tennessee, Alabama, Texas,
Georgia, Carolina del Sur, que son muy conservadores desde el punto de vista religioso, social, etcétera. Y están también los hombres de negocio, los que están buscando el Cato Institute, que le llaman Cato Institute, que son más hombres de negocios y más, un poco libertario, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una gran variedad ideológica dentro de esta gran coalición que se llama Partido Republicano. Y siempre, históricamente, el partido de derecha, el partido de centro derecha y derecha, pues tenía afiliado en su mentalidad apoyar fanáticamente hasta el final al gobierno de Israel. Más que nada por la misma mentalidad de la Guerra Fría, la mentalidad de los años 70 y 80, hasta principios de los 90, donde se dibujaba a Israel como un aliado de Estados Unidos en la zona, contra gobiernos que se inclinaban por la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero una vez que termina la Guerra Fría, que llega en 1991, que termina la Guerra Fría, todavía sigue ese apoyo fanático a Israel, simplemente porque ya no es contra la Guerra Fría, ya no es contra el comunismo, ya no es contra el socialismo, ahora es contra el extremismo islámico. Lo mutaron, lo cambiaron el apoyo. Ya no es para detener al comunismo, ya no es para detener a la Unión Soviética ni el Pacto de Varsovia. Hay que apoyar a Israel porque sí, porque hay que luchar contra el extremismo islámico, contra Bin Laden y Al Qaeda y el Estado Islámico, etc. El asunto es que siempre, por alguna razón u otra, el Partido Republicano, la gente aquí de derecha, el centro derecha, siempre fanáticamente ha apoyado a Israel. Y hay que entender que Israel tiene aquí un lobby increíblemente poderoso, el más poderoso de los lobbies nunca jamás, que se llama AIPAC. AIPAC es el lobby que se dedica prácticamente a poner y a quitar gente en el Congreso de Estados Unidos. Si tú dices que quieres ser congresista, que quieres ir al Congreso, quieres ser senador o diputado, representante en el Congreso, y te presentas fanáticamente a favor de Israel, AIPAC te va a llover millones de dólares a tu campaña. Si dices que no te cae bien Israel, que no es una prioridad para ti, estás en la lista negra de AIPAC. AIPAC muy posiblemente le va a dar millones a tu contrincante para que no llegues tú al Congreso. Así funciona aquí la situación, además de la prensa, Fox News, etc. ¿Qué pasó? Que todo cambió radicalmente hace 2 años y pico con el ataque del 7 de octubre de Hamas. Porque había una especie de descontento, obviamente, muy general en los grupos de izquierda, por decirlo así, en los grupos de más de centro izquierda, especialmente en las universidades, grupos de gente joven afiliadas con el Partido Demócrata, y obviamente por razones humanitarias se oponían a que el gobierno de Estados Unidos siguiera apoyando a los bombardeos masivos contra los civiles en Gaza, la doctrina Dahiyya, la doctrina famosa Dahiyya de Israel, que es castigo masivo a la sociedad civil. Eso está escrito, es una cosa que llevan años ellos haciéndolo. Ellos castigan masivamente en masa a la sociedad civil, algo que podría ser un crimen de guerra. Y ese movimiento, más que nada en la izquierda de aquí, en gente universitaria que se identifica como progresistas, liberales, izquierdistas, llegó a los oídos de un grupo dentro del Partido Republicano. Y este grupo es lo que se llama el grupo más conservador dentro de la gente del Partido Republicano, son los que se llaman, los que están alineados con la alt-right, con la derecha antigua, con la mentalidad de Pat Buchanan, con la mentalidad de la America First, la original America First de los años 90, que era que simplemente esta ideología, Estados Unidos no debe ser el policía del mundo, no se debe meter en todos los sitios, no tenemos que buscar la Pax Americana a cualquier costa, ni a expandir la democracia a cañonazos, como decía Pat Buchanan. Y este grupo paleoconservador de gente dentro del Partido Republicano empezó a hacer algo que nunca jamás se había hecho. Y es la herejía de decir, oye, creo que no es buena idea seguir enviándole dinero a Israel, creo que no es buena idea seguir ayudando, estamos aportando
con el dinero de los contribuyentes, de los impuestos, las matanzas de miles y miles de niños y mujeres y gente desarmada en Gaza. Esto nos parece inmoral. Estamos de acuerdo con lo que están diciendo los jóvenes universitarios de izquierda en las protestas. Entonces hubo una especie de conjunción, una especie de afiliamiento o de coordinación ideológica entre los grupos más conservadores del Partido Republicano, no el centro derechista común y corriente de a pie, pero el grupo más conservador, los paleoconservadores en la línea libertaria de Ron Paul, en la línea paleoconservadora de Pat Buchanan, con los grupos de izquierda que por razones humanitarias se oponen a esto. Entonces hubo una especie de congruencia y esto nunca jamás se había visto en Estados Unidos. 3 años atrás nadie jamás en el Partido Republicano hubiera dicho una palabra en contra del sionismo, ni Teodoro Herzl, ni lo que era el sionismo, ni la gran Israel, ni el genocidio que están haciendo. Y hoy sí estamos viendo como voces como Candace Owens, que pasó de ser de izquierdista, progresista convencional, a centro derechista convencional, del mainstream, del establishment, a paleoconservadora, se bautizó como católica hace, me parece que 2 años atrás. Tucker Carlson es el más famoso de los paleoconservadores, periodista de Estados Unidos, protestante, pero él no sigue la línea de los protestantes convencional del sur de Estados Unidos, sino que es una línea mucho más tradicionalista, por decirlo así, también que ha ido a Rusia a entrevistar a Vladimir Putin, gente que están hablando de este tema, como Massey, Thomas Massey, el representante, Marjorie Taylor Greene, la representante en el Congreso de Georgia, una de las representantes de Georgia, que es como, por decirlo así, la estrella de MAGA, la estrella del Partido Republicano, súper conservadora, agresiva, carismática. Toda esta gente se ha unido para ir en contra de un dogma de fe del Partido Republicano. Y ese dogma o pseudo dogma del Partido Republicano era apoyo fanático siempre a Israel porque son nuestros aliados y son la única democracia, bla, 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 bla. Entonces estamos viendo que ha habido una especie de cisma, una especie de división. Obviamente el 80% del partido son los neocones globalistas de siempre, con la ideología simplista de siempre. Hay que apoyar a Israel hasta lo último. Putin es Satanás, Rusia todavía es comunista, la Unión Soviética no se ha caído todavía, el Pacto de Varsovia sigue ahí todavía, bla, 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 bla. Pero hay un 20-15% de la gente, lo que se llama ultramaga, de los que se llaman America First de verdad, que estamos viendo esta excepción, este cisma. Y esta es la situación en que nos encontramos hoy. Muchas gracias, Ron, por esta contextualización. ¿Dónde aparecen dónde aparecen los exponentes de este movimiento antisionista dentro del republicanismo? Más bien en el ámbito de los referentes mediáticos, como Tucker Carlson, como Candace Owens, como Charlie Kirk, asesinado hace poco y según muchos asesinado por Israel. Si esto es cierto o no lo podemos determinar, pero evidentemente para muchos miembros del MAGA esto así. Entonces, por ese lado, por el lado mediático, más bien por el lado de referentes políticos. Vos recién recordabas a Buchanan, podríamos recordar a otros también. O quizás por el lugar de las bases militantes, las bases electorales, las cuales de repente comienzan a realizar un cuestionamiento del envío de dinero a Israel, mientras, por el contrario, en Estados Unidos proliferan los problemas ligados precisamente a la falta de dinero por la inversión en muchas distintas cosas, desde infraestructura hasta, bueno, cualquier otro de los problemas de Estados Unidos, incluida la cuestión de el fentanilo. ¿Dónde comienza esto, en tu opinión? ¿Más por arriba o más por abajo? Comenzó por arriba, pero obviamente se ha hecho eco en las bases, en la gente de a pie, en la base MAGA, en la base de la America First. De nuevo, más contexto, porque la gente tiene una gran dificultad
entendiendo cómo vemos las cosas desde aquí, desde Estados Unidos. Y yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho muchas veces al coronel Baños, se lo he dicho muchas veces a mucha gente. Los grandes medios de comunicación de Europa, la Deutsche Welle, la televisión española, la televisión francesa, RAI, la BBC, toda esta gente, vienen a Washington, D.C. y obviamente simplemente se dejan llevar por el discurso, la narrativa mediática convencional del establishment, que es la que da la CNN, la que da la CBS, la que da toda esta gente, y ellos, sin enterarse de nada más, no se dan cuenta que eso es solamente la mitad de la historia, una historia bastante viciada con una ideología ya premeditada, y simplemente van a Europa y la repiten otra vez como un lorito, sin enterarse de la otra parte de la moneda, sin enterarse de la profundidad de las situaciones que están sucediendo. Y déjame explicarte para que la gente entienda. Esto empezó con Candace Owens. Candace Owens, de nuevo, esta chica afroamericana que pasó de ser una convencional chica progresista, por decirlo así, de centro izquierda, en la universidad se fue convirtiendo poco a poco en más y más a la derecha, más conservadora, pasó al Partido Republicano, estuvo un tiempo dentro de lo que nosotros llamamos el establishment, los caciques del Partido Republicano, con esta ideología. Hizo vídeos para la Prager University, que es una entidad supersionista, conservadora supersionista, y trabajó para Ben Shapiro, que es el Daily Wire, que es también súper sionista, súper del establishment. Y de hecho la echaron precisamente por sus críticas a Israel dentro del Daily Wire. Ella se convirtió al catolicismo me parece que hace 2 años, y se dejó influenciar mucho por su esposo, que es británico, y llevan una especie de versión del catolicismo muy tradicionalista, que que confronta la versión de lo que llamamos aquí en Estados Unidos el sionismo cristiano, que es lo que siguen los protestantes, las grandes masas protestantes, como el mismo embajador Huckabee, que es un sionista cristiano. Es la ideología predominante en Estados Unidos, dentro de los protestantes de Estados Unidos. Hay que apoyar fanáticamente a Netanyahu, porque si no apoyas a Netanyahu vas al infierno cuando te mueras. Dios quiere que apoyes a Netanyahu. No hay más que ver la entrevista de Tucker Carlson con el senador Ted Cruz, donde Ted Cruz lo decía así mismo: oh, yo apoyo a Israel hasta la muerte, porque lo dice en la Biblia. Hay que apoyar a Israel, o sea que hay que apoyar a Netanyahu o vas al infierno. esa es la ideología, pero parece risible, pero es verdad. Pero eso obviamente no comulgó con Candace Owens, que se convirtió al catolicismo con su esposo británico, que es heredero me parece que de la House of Lords. Tu familia tiene familiares ahí como lords británicos, un catolicismo muy tradicionalista, y ella empezó, obviamente, mira, yo no tengo por qué seguir esta herejía, esta cosa del sionismo cristiano, no tengo que seguir los protestantes, y empezó ella a ser muy crítica con Israel. Estamos matando niños, estamos matando mujeres, estamos dejando como un campo vacío ciudades enteras con miles de personas, no estamos dejando que entre la comida, se están muriendo la gente por enfermedades, porque no entra medicina, de hambre porque no entra comida. Está muy crítico. Entonces ahí rápidamente Ben Shapiro, que es el jefe, era el jefe de ella, la echó. Y eso fue un tremendo escándalo aquí en Estados Unidos. Pero ella siguió, lo que hizo se hizo independiente, se hizo una youtuber independiente, me parece que de las más exitosas de Estados Unidos, me parece que 4 millones de vistas al día, o descarga al día, su programa, número 1 aquí, o número 2 en Estados Unidos. Y siguió entonces Tucker Carlson, y siguió entonces los políticos dentro del partido, Marjorie Taylor Greene, la representante de Georgia, y el congresista Thomas Massie, que es súper conservador, paleoconservador, también Rand Paul, el senador Rand Paul, que es de línea libertaria, estilo von Mises, aquí todos los libertarios están insertados también dentro del Partido Republicano, y entonces lo dijeron por otras razones,
también por la razón humanitaria, pero más que nada por la razón fiscal. Oye, ¿qué hace? Elegimos a Trump porque era América primero, America first. So why are we sending our money to Israel so they can keep killing people? ¿Por qué seguimos mandándole dinero a Israel para que sigan mandando a miles y miles de personas todos los meses? Para eso no fue que elegimos a Trump. Y entonces eso se hizo eco en las masas, se hizo eco en muchísima gente. Hay que entender que a diferencia de lo que pasa en muchos países europeos, el Partido Republicano aquí, Trump lo ha hecho un partido populista. Y me refiero, es normal o convencional en muchos países europeos que las masas de obreros, que nosotros decimos aquí blue collar workers, de la fábrica, estén asociadas con la izquierda, políticamente, con las uniones y que sean de centro izquierda, con el Partido Socialista en España, con los partidos de centro izquierda en Reino Unido, en Alemania, etcétera. Aquí no. Aquí pasa, gracias a Trump, pasa lo contrario. Las masas de obreros, que sí, ciertamente eran de izquierda, estaban asociadas con el Partido Demócrata, de trabajadores manuales, Trump se las arrancó del Partido Demócrata. Es lo que nosotros llamamos aquí los de Reagan Democrats. Porque esta gente, cuando estaba Reagan en los años 80, eran del Partido Demócrata, abandonaron el Partido Demócrata porque les gustaba Reagan muchísimo, porque era el vaquero, era la estrella de cine, el hombre fuerte de Hollywood, que iba a acabar con el comunismo, que era un patriota, que le gustaban las armas y le gustaba ver las películas de Rambo y todas estas cuestiones culturales los atrajo al Partido Republicano. Cuando Reagan se retira de la política, a finales de los 80, ellos vuelven otra vez al Partido Demócrata de centro izquierda hasta que llega Trump 10 años atrás. Y por el discurso de Trump, esta gente, estos demócratas de Reagan, vuelven otra vez al Partido Republicano y se hacen otra vez miembros del Partido Republicano. O sea que son obreros de fábricas, son las personas que más sufren la inflación de la gasolina, de la comida, de la carne, pero culturalmente están con Trump porque les gusta la personalidad de Trump, están en contra de la inmigración desordenada, les gustan las armas, les gustan las pistolas, les gustan las carreras de coche, el mixed martial arts. Culturalmente son de derecha, van a la iglesia todos los domingos, o sea que culturalmente Trump se los atrajo, pero esta gente entonces empezó a protestar, porque dijeron, ¿por qué estamos mandándole miles de millones de dólares a Israel cuando deberíamos concentrarnos aquí en Ohio, aquí en Wisconsin, aquí en Pennsylvania, aquí en las fábricas, aquí es donde estamos sufriendo la gente de desempleo, ya no nos da el sueldo para llegar porque ha subido tanto la carne. ¿Por qué le estamos mandando 20 mil millones de dólares a Milei en Argentina? De hecho, ¿dónde rayos está Argentina? Me parece que es un país que está por ahí en Centroamérica, no sé dónde. La gente no sabe ni dónde está Argentina, vamos a ser sinceros. Entonces, ¿por qué le estamos mandando 20 mil millones de dólares? Nosotros elegimos a Trump para que se encontrara en América, America first. That's why we elected Trump. So why Trump is sending the money to Israel? ¿Por qué sigue mandando a Israel y Argentina que se concentre aquí? O sea que lo que empezó Candace Owens, lo que continuó con Tucker Carlson, lo que continuó con los políticos como Thomas Massie, como Rand Paul, como Marjorie Taylor Greene, hizo un eco muy fuerte en las bases, especialmente en las bases obreras de Estados Unidos, lo que nosotros llamamos aquí el cinturón del óxido, del Rust Belt, que son las fábricas pesadas en Ohio, Wisconsin, Pensilvania, Minnesota, Michigan, etcétera. Hizo eco y ellos están siguiendo. Estamos contigo, Tucker, estamos contigo, Candace. Trump, que deje de mandar dinero para allá, que se concentre en nosotros, que nosotros fuimos los que lo elegimos a él. Y la entrevista que hizo Trump hace unos días atrás en Fox News fue horrorosa, porque hizo una entrevista y le salió malísima. Se supone que era una entrevista que tenía que ser softball, como nosotros decimos aquí, suavecita de Fox News, que es completamente sionista y completamente alineada, pero le preguntó Laura Grass, me parece, Laura Grass me parece que era la periodista, y las visas estas de los hindús que vienen aquí
a robarle el trabajo a la gente de Estados Unidos. Hacen falta, dijo Trump. Seguiremos miles y miles y miles de visas HB. Y eso le cayó como un petardo a la gente, a los obreros de Estados Unidos. Porque precisamente lo que hacen estas visas es que traen, si hay un trabajo que paga $100,000, lo que hacen es que traen a un hindú, lo traen para acá y le pagan 50,000, la mitad. Y no es temporal, lo dejan ahí permanentemente. Entonces la gente de las grandes empresas, de las grandes fábricas, luchan por estas visas porque les sale muchísimo más barato traer a hindúes a que hagan esos trabajos a que contratar a americanos de aquí mismo. Entonces, pues, esa entrevista que hizo, me parece fue el domingo que le hizo Trump, fue horrorosa. Entonces vemos cómo este mensaje de antisionismo, de por qué están mandando dinero para allá, por qué están trayendo a cientos de miles de personas de otros continentes, está calando en la base MAGA, en la base del Partido Republicano. Ron, ¿y esto en qué medida está determinando la política de Trump y por sobre todas las cosas la política exterior y la política con respecto a Israel y Palestina? Porque hasta ahora Trump siempre acompañó fielmente a Israel. De hecho, a su alrededor aparecen muchísimos sionistas, incluso israelíes americanos, estadounidenses e israelíes con doble ciudadanía. Jared Kushner, su yerno, sino el esposo de su hija. Witkoff también, mucha gente a su alrededor. Él siempre en su discurso aparece como el mejor amigo de Israel, más allá de los rumores sobre supuestamente poca simpatía de Trump para con Netanyahu, pero más allá de esto, públicamente él siempre aparece como un pro-israelí convencido, pero a la vez en su base electoral comienza precisamente este malestar con figuras muy, muy, muy importantes como Tucker Carlson, realizando charlas muy duras contra Israel, análisis muy, pero muy críticos de Israel, Candace Owens, como vos recién recordabas también. Pero por ahí también aparece la cuestión de la lista, la famosa lista de los archivos Epstein, ¿sí? Con la sospecha también de que en realidad Epstein participaba en un esquema de extorsión, llevando a gente de la élite estadounidense y global a una isla a establecer relaciones con jovencitas menores de edad. Documentaban esto y después podían realizar la extorsión de todas estas personas. Iban a presentar una lista y finalmente no la presentaron. Ahora de repente proliferan los rumores sobre la posible participación de Trump o en esta lista o en otros archivos. ¿En qué medida esto determinó finalmente el fin del apoyo o por lo menos un límite en la política de Trump respecto a los ataques de Israel a Gaza, cuando en algún momento claramente estableció Trump: no vamos a convalidar la anexión de Cisjordania por Israel, o cuando él mismo presentó el plan de paz, después con alguna modificación en el medio de Netanyahu, pero finalmente lo presentó él. ¿Cuánto está respondiendo a esta cuestión interna en la política de Trump? ¿Cuál es el peso de este malestar dentro de sus bases, en tu opinión? Bueno, en primer lugar, Trump no puede hacer de él la política del Likud, obviamente. La política del Likud es muy clara, todo el mundo lo sabe. El Likud quiere anexar Gaza, después quiere anexar el West Bank, que era Cisjordania. Quiere crear la gran Israel bíblica, quiere anexionar también partes de Siria, que ya lo está haciendo. Ya cuando cayó al-Assad, se metieron allí, expandieron allí los Golan Heights, hicieron un buffer allí. Quieren posiblemente coger hasta partes también de Jordania y de Líbano, ¿ok? Ellos van a ir a lo suyo desde siempre. Es la misión del Likud, es desde siempre crear el gran Israel, punto.
Ellos no van a descansar, así les tome 100 años más, 50 o 100. Quieren crear el gran Israel, quieren anexionar todo aquello y a los palestinos echarlos de allí, ya está. Los palestinos son un obstáculo para su plan del gran Israel. Eso es lo que ellos siempre quieren hacer, crear esta nueva entidad y después todas las consecuencias lógicas de esta nueva entidad que es el gran Israel. Expulsar a los 5 millones de palestinos que se vayan a Jordania o donde sea, pero echarlos de allí porque esa tierra es supuestamente de ellos, crear una sociedad más grande. Los religiosos, los ultraortodoxos que están en coalición con el Likud, con los sionistas del Likud, esos quieren volver a hacer la gran Israel primero para después hacer el templo, reconstruir el templo para que después venga su famoso Mesías, venga otra vez, que llevan 3.000 años esperándolo. No van a salir de ahí, ese es el objetivo, punto. Obviamente Trump no puede hacer esos objetivos suyos y tiene que al menos aparentar un poco de moderación, porque la sociedad americana no está lista para ese tipo de la gran Israel y echar de allí a 5 millones de personas, limpiarlos étnicamente, no está listo para eso, o sea que no podrá. Entonces el trabajo de Trump es, dentro de lo que puede, por lo menos slow down, desacelerar a Netanyahu un poco. Para eso fue que fue hace poco J.D. Vance a Israel. La verdadera misión de J.D. Vance, del vicepresidente a Israel, fue para asegurarse que Netanyahu cumpliera su parte del acuerdo y no siguiera con la guerra, porque los ministros de Netanyahu querían seguir con la guerra hasta el final. Ellos querían aprovechar esta oportunidad dorada que les dio el 7 de octubre para limpiar Gaza completamente, hacerlo un parking lot, hacerlo completamente inhabitable, masacrar a todo el mundo y así anexionárselo. Ese era el plan de ellos. Entonces Trump trató dentro de lo posible de no, por lo menos ahora no, deténganse. Y Trump está tratando de desacelerar a Netanyahu, pero Netanyahu seguirá hasta el final. Netanyahu, el que siga después de Netanyahu, y los sionistas seguirán hasta el final, porque en la mente de ellos Dios quiere que cree la gran Israel y que construyan el templo y que el Mesías venga, que llevan 3.000 años esperando que venga otra vez. Eso no van a parar de ahí. Trump tiene que actuar con algún tipo de moderación, por lo menos, o aparente moderación. Y hay que entender una cosa, Trump tiene que unificar las dos tendencias del gobierno, del partido. Necesita contentar a los paleoconservadores y a los que se oponen al sionismo clásico en la base, que es la base más o menos, la base obrera, los que están más o menos, hey, enfócate aquí en Estados Unidos, olvídate de Argentina, olvídate de Israel, olvídate de Irán, olvídate de aquí. We need you here, te necesitamos aquí en Estados Unidos. Pero también necesita a los neocones, también necesita a los globalistas, también necesita a los sionistas. Recuerden que esa es la base religiosa de Trump. Los protestantes del sur son todos fanáticos pro-sionistas y siguen el sionismo cristiano, como Huckabee, que Trump lo puso allí de embajador en Jerusalén, en Israel, para contentar a los cristianos sionistas protestantes, a los bautistas, adventistas, pentecostales del sur de Estados Unidos. Él necesita a los dos, les voy a explicar por qué. De aquí a un año, en noviembre del 2022, se decide si Trump va a tener éxito como presidente o no. De aquí a un año se decide si Trump va a seguir de presidente o no. Si Trump va a tener algún tipo de legado o no. Si Trump va a terminar otra vez acusado de crímenes en las cortes o no. De aquí a un año. Porque de aquí a un año son las elecciones del Congreso, las elecciones del Senado y las elecciones de la Cámara de Representantes. Y si los demócratas toman el Senado o el Congreso, la Cámara de los Representantes, se acabó Trump. Ellos van a intentar hacer otra vez déjà vu de lo que hicieron en el 2019, de hacer otro impeachment a Trump, de sacar a Trump de allí, de echarlo a Trump, de hacerle un juicio político, de cesarlo como presidente. No van a permitir que Trump haga ningún tipo de ley o orden ejecutiva, van a bloquear la agenda de Trump y muy posiblemente van a echar a Trump allí, le van a hacer el impeachment otra vez.
O sea que Trump se está jugando su legado, o si sigue como presidente o no el año que viene, de aquí a 12 meses, en noviembre del 2026. O sea que Trump necesita urgentemente unificar al partido republicano, porque no puede permitirse el lujo de perder las elecciones en noviembre del 2026. Eso sería catastrófico para Trump, perder las elecciones. Yo lo que creo que Trump va a seguir, como ha seguido ahora, ambivalente. Nos gusta Putin, le doy la mano y me sonrío con él, pero también nos gusta Zelensky. No le vamos a regalar más armas a Ucrania, pero se las vendemos a Ucrania. Hacemos la paz bombardeamos a Irán, pero al otro día hacemos la paz con Irán. Netanyahu, que hacemos un acuerdo de paz con Netanyahu y le seguimos el ojo, pero Netanyahu siempre tiene derecho a hacer lo que le dé la gana porque es Israel y nosotros amamos a Israel. Va a seguir con la ambivalencia estratégica, y lo que sí tiene que hacer Trump es dedicarle ahora una enorme, gigantesca prioridad a las políticas internas de Estados Unidos, a los precios de Estados Unidos, de la carne, de la gasolina, de la comida, de la leche, del pollo, de las rentas, de healthcare, de la salud. Eso es lo que tiene que hacer. La elección de un socialista, de una persona que está en el ala más de izquierda del Partido Demócrata como alcalde de Nueva York, fue una señal muy clara, y así lo han leído aquí los expertos, de que la gente de Estados Unidos está cansado ya de política exterior, de bombardear a Irán, de darle miles de millones de dólares a Israel, de mandarle 20,000 millones de dólares a un país lejano que no saben dónde está, que se llama Argentina, de todas estas cosas. Necesita la gente que el gobierno, especialmente el gobierno federal ahora, se concentre dentro de Estados Unidos, en Estados Unidos, por la gente de Estados Unidos, que empiece a bajar los precios de la inflación. Y Mandami en Nueva York, eso fue un claro mensaje para Trump. Sí, y de hecho, esa en gran medida, el centro de la campaña electoral de Trump para su segundo mandato, ¿verdad? El mensaje principal, el famoso Make America Great Again, abandonar las guerras eternas en el mundo y establecer el foco en los problemas de los estadounidenses de a pie, sin lugar a dudas. Ahora, sobre la cuestión de las elecciones de término medio, según muchos analistas, la posibilidad de una derrota de los republicanos en esas elecciones determina que Netanyahu vaya a comenzar casi con seguridad una segunda vuelta de la guerra de los 12 días contra Irán, porque por el momento aparece Trump más o menos, bueno, o su partido por lo menos aparece controlando ambas cámaras, más allá de alguna disputa interna entre Trump y los representantes republicanos en ambas cámaras, pero por el momento el republicanismo más cercano a Israel aparece en control de ambas cámaras, mientras que eventualmente en el caso de una derrota, o por lo menos una elección no tan buena en las elecciones de medio término, el Partido Demócrata conquistaría el control de una de las cámaras y eso generaría para Israel muchísimas más limitaciones en su lucha, por sobre todas las cosas, con Irán, ¿sí? Y aquí aparecemos más allá de la política de Netanyahu con respecto a Irán o de Israel con respecto a Irán, aparecemos frente a la gran diatriba respecto a la relación entre Estados Unidos e Israel. ¿Quién aparece en control de quién? ¿Quién determina a quién? ¿Sí? Estados Unidos capitanea a Israel e Israel representa el portaaviones de los Estados Unidos en la región, como por ejemplo lo establece Scott Ritter, más allá de estas críticas internas dentro del Partido Republicano, o por el contrario, en realidad hoy día Israel básicamente determina la política exterior de Estados Unidos a través del lobismo. Esta es la posición de Mearsheimer, ¿sí?
que en un primer momento ambas posiciones, las de Estados Unidos e Israel, presentaban una convergencia, especialmente en los tiempos de la Guerra Fría, ¿sí? Bueno, en eso todo el mundo más o menos aparece de acuerdo. Pero por lo menos desde los 90 en adelante, con el auge de los neoconservadores, con la llegada de Netanyahu al gobierno en Israel, bueno, esta discusión está presente entre los analistas. Una vez más, Mearsheimer por un lado, desde los neoconservadores en adelante, o por lo menos desde aquel documento del primer gobierno de Netanyahu, ese a clean break lo llamaron, ¿no? Esto de debemos comenzar guerras contra todos los enemigos de Israel y debe patrocinarnos en Estados Unidos. El otro día, incluso Tucker Carlson recordaba que aparentemente Netanyahu fanfarroneaba con esto de yo controlo a Trump, yo controlo la política de Estados Unidos. Esa una posición. Y la otra posición, la de Scott Ritter, no, en realidad, más allá de todo esto, Israel representa a Estados Unidos en la región y desde ahí comienza Estados Unidos sus avances contra la Siria de Al-Assad en su momento, contra el Irán de los ayatolas, contra cualquier subversión en Irak. ¿Cuál es la verdadera dirección de esta relación? Israel controla a Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque controla al Congreso. Tan simple como eso. El Congreso de Estados Unidos está controlado por 80%, 75%, 80% por AIPAC. De nuevo, es el lobby más poderoso jamás en la historia de Estados Unidos, AIPAC. Aquí han salido historias, hay que solamente vayan a ver las entrevistas que le hacen a Thomas Massie, que es uno de los pocos antisionistas en el Congreso. Pero hay que ver lo que él dice, lo que él cuenta. Tan pronto tú llegas al Congreso de Estados Unidos, lo que te reciben allí es una delegación de AIPAC. Y rápido, te vamos a llevar a Israel, a darte un tour por Israel para que lo conozcas. Y te vamos a dar donaciones y vamos a hacer mítines para tus campañas y te vamos a dar cenas y te vamos a hospedar en hoteles por allá en Tel Aviv y de todo, con un solo propósito. El propósito es que estos senadores y congresistas que lleguen a Estados Unidos todos sean fanáticos, votos fanáticos a favor de la política de Israel. Ya está, eso es así. O sea que el 75-80% del Congreso de Estados Unidos está extraordinaria y completamente bajo la influencia del lobby pro-israelí en Estados Unidos. Solamente hay que ver la entrevista de Ted Cruz con Tucker Carlson para darse cuenta. Y Ted Cruz se lo dijo muchas veces. Quien te da dinero es AIPAC, y quien te pone allí. Y la ideología de Ted Cruz, porque está en Génesis, está en la Biblia. Por eso es que yo lo hago. Es muy, pero que muy común en esta situación. Hay un 25-30% del Congreso que se mantiene independiente. El ala más izquierdista, por decirlo así, del Partido Demócrata, el caucus, lo que llaman así, de Black Caucus, no son para nada pro-sionistas. El ala más socialista de Bernie Sanders, de Alejandro Ocasio-Cortez, tampoco, obviamente, comulgan con el sionismo, pero la gran mayoría, y obviamente ahora en lo nuevo, un grupo pequeño de congresistas en la derecha, en los grupos más paleoconservadores, como Marjorie Taylor Greene, tampoco, pero el 75%, 80% del Congreso está íntimamente controlado por AIPAC, y AIPAC está controlado por Israel, eso no hay ninguna duda. Ahora bien, como dice Scott Ritter, posiblemente Estados Unidos saca algún tipo de provecho y tienen una oficina de la CIA más grande en la embajada de Tel Aviv, en la embajada de Jerusalén más grande que la embajada de Amán o la embajada del Cairo. Pues sí, posiblemente sí, y hay muchísima gente que tiene doble ciudadanía, israelí y Estados Unidos, y las compañías tecnológicas pues hacen mucho negocio allí con las son unas cosas secundarias, algún tipo de beneficio secundario, sí, y es más seguro posiblemente para un militar de Estados Unidos pasarse unas vacaciones en Jerusalén y por Tel Aviv que irse a Amán o irse al Cairo,
claro que sí, pero son unas cosas secundarias. Quien controla a quién es Israel, controla a Estados Unidos. Los únicos momentos en que Israel ha tenido problemas históricos con Estados Unidos, cuando un presidente, ya sea por su preparación intelectual, histórica, religiosa, se ha negado a seguir ciegamente a Israel. Esto pasó con Carter en los años 70, porque él, una persona humanitaria, completamente humanitaria, por los derechos de los más débiles, etcétera, etcétera, sentía muchísimo la forma en que Israel trataba a los palestinos. Y pasó con Obama también, a menor medida, porque Obama, siendo una persona muy intelectual, muy estudiosa, pues tampoco se dejaba llevar y entendía muy bien que Netanyahu era un manipulador de primera, que era un demagogo de primera, que él utilizaba a los estadounidenses así como sus peones, como marionetas. Obama se dio cuenta de eso. Y el regalo que le hizo Obama a Netanyahu cuando estuvo a punto ya de irse fue que se ordenó a las Naciones Unidas, al embajador en las Naciones Unidas, que se abstuviera para una condenación a las colonias ilegales de Israel en Cisjordania. Eso fue el gran escándalo. Obama, como ya se iba a punto de ir, ya estaba a punto de irse, de dejar el gobierno, dio esa orden. En la próxima condena a las colonias ilegales en Cisjordania, le ordenó a su embajador: abstente, no votes, no votes que no. Eso fue un gran escándalo. Pero aparte de eso, sí, Estados Unidos está completamente bajo el control de Israel. Sí, por ahí recuerdo también a Bush padre en algún momento, con algún límite impuesto a Israel en su momento, y según muchos analistas eso determinó su derrota después en las elecciones contra Clinton después, ¿no? Pero sí, efectivamente, todos los presidentes estadounidenses, independientemente de su color político, siempre acompañan la política israelí. Ahora, ¿esto para vos, Ron, responde por sobre todas las cosas al lobby del AIPAC o por ahí también participan los grandes magnates estadounidenses sionistas? Puedo recordar ahora a tecnoligarcas como Peter Thiel, Larry Ellis, Peter Thiel, perdón, de Palantir, con también muchos intereses, lógicamente, tanto en Israel como en el sector de defensa de Estados Unidos. Larry Ellison de Oracle, bueno, Zuckerberg de Facebook, Larry Fink de BlackRock. ¿Quién genera esta situación, en tu opinión? ¿Directamente Israel a través del AIPAC o incluso los servicios secretos israelíes como el Mossad metidos adentro del Pentágono o de la CIA y demás? ¿O los grandes oligarcas estadounidenses sionistas, judíos o no? Sí, porque no todos judíos los sionistas, sí. No, AIPAC es quien gobierna directamente al Congreso. AIPAC, esa es la misión. De hecho, cada congresista de Estados Unidos, y no sé cuántos son, me parece que son 600, 700 y pico, cada congresista tiene un agente de AIPAC asignado a esa persona. Que si yo soy Ron Aledo, el congresista de la Florida, por el distrito tal, yo tengo a alguien de AIPAC asignado a mí, que me va a mirar todos los votos que yo hago, como los discursos que yo hago, que me va a llamar, me va a invitar a cenas y me va a invitar a recoger fondos, a cenas, a mítines para fondos para mí, etcétera. Cada uno de los congresistas de Estados Unidos tiene a una persona de AIPAC asignada. Y por AIPAC es que van los millones y millones de dólares a los que están a favor de Israel o a millones de dólares a los que están en contra si yo estoy en contra de Israel, a mi contrincante. Sí, hace poco hubo una elección de demócratas en Michigan, una primaria de Michigan del Partido Demócrata, y obviamente Michigan es uno de los áreas donde más población musulmana hay, muchísima población árabe
y musulmana en Dearborn Heights, a las afueras de Detroit, etcétera. Y uno de los dos congresistas era, me parece, mucho más afinidad hacia la comunidad musulmana y en contra del sionismo. Y el otro muy sionista. Adivinen lo que hizo AIPAC. AIPAC le dio muchísimo dinero al congresista un poquito más sionista, simplemente para que no ganara las primarias el candidato musulmán, el candidato que era más áspero con el sionismo. Así es que actúa AIPAC. Tienen el dinero, tienen el control. Ahora bien, de nuevo, en Estados Unidos hay miles y miles y miles de personas que tienen la doble ciudadanía. Hay miles y miles de judíos americanos, tengan o no la ciudadanía de Israel, que son fanáticamente sionistas. Y estas personas tienen un enorme poder económico. En Wall Street, en Nueva York, en Hollywood también. Y estas personas utilizan esa influencia, ya sea con la prensa, ya sea con campañas publicitarias, ya sea con donaciones multimillonarias a los candidatos que más sionistas, ya sea con donaciones a AIPAC también, para que ellos dirijan ese dinero a los candidatos directos, ya sea también con controlar la prensa, como Fox News. Fox News es una de las razones por las que echaron a Tucker Carlson de Fox News, era porque él se estaba alejando, se había alejado mucho de los dogmas de fe del globalismo neocon, hablando a favor de Rusia, criticando a Zelensky, no siendo un cheerleader, no siendo un fanático de cheerleader de Netanyahu. Y por eso fue que lo echaron a Tucker Carlson de Fox News. Es una de las cadenas más poderosas de Estados Unidos que sigue precisamente la centro-derecha. Aquí es el canal de noticias de la centro-derecha aquí del Partido Republicano. Y lo echaron de allí y ahora tiene muchísimo éxito, pero como independiente, precisamente porque no comulgó con los dogmas neocones globalistas de Fox News. Por aquí, por cierto, la página de Track AIPAC, o sí, el seguimiento de AIPAC, muy buena la página, con bueno, una página en la cual documentan las posiciones de los políticos en Estados Unidos y las contribuciones del lobby israelí a estos candidatos. Aquí los posibles candidatos demócratas, prácticamente todos, ¿sí? Incluida Kamala Harris, naturalmente, Pritzker, el gobernador de Illinois, Cory Booker, también, todos ellos con dinero recibido del AIPAC y el gobernador de California, Newsom, y con una posición pro Israel. Como presidente, Newsom. Efectivamente, bueno, hasta la elección de Mamdani, públicamente el principal opositor de Trump como gobernador de California. Los únicos sin apoyo del AIPAC, sin patrocinio del AIPAC y con una posición crítica respecto a Palestina, Alejandra Ocasio-Cortez y Ro Khanna, estos dos dentro de los demócratas. Y si recorremos, bueno, acá Tim Walz, Josh Shapiro, bueno, todos, los republicanos acá directamente todos, y ya no solo todos los del establishment republicano, la dirección, los dirigentes republicanos de toda la vida, como Ted Cruz, Ron DeSantis, etcétera, etcétera, sino que incluso también los miembros del MAGA, Tulsi Gabbard, con dinero recibido, Nikki Haley, Robert Kennedy Jr. de toda la vida, Marco Rubio obviamente también, pero Trump Jr. también, Vance también. Entonces, todos, Ron, absolutamente todos. No, es que es así, es un poder extraordinario. Ya te digo, el 80% o más del Congreso está en las manos de AIPAC. Ese gran poder, esa es la misión y le ha funcionado espectacularmente. A propósito de
ambos partidos, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, y de esta reconversión, aunque una vez más, aquí en el caso del lobby israelí, está presente a ambos lados, e incluso la reconversión popular del republicanismo con precisamente el MAGA, conquistando el voto de los trabajadores de cuello azul, los trabajadores manuales. A pesar de todo esto, el lobby israelí está ahí, pero más allá de la cuestión israelí, abandonemos por un momento eso. ¿Qué situación, Ron, estás presenciando dentro de la sociedad estadounidense respecto a la polarización? Porque por fuera de este tema con el AIPAC metido hasta en la sopa de todos los políticos a ambos lados del río Bravo, en cuestiones como en cuestiones identitarias, en cuestiones ligadas a la religión, en cuestiones ligadas a la intervención del gobierno en distintos ámbitos de la vida, están apareciendo enfrentamientos cada vez más fuertes. El otro día las personas en contra de Trump realizaron manifestaciones en todo Estados Unidos con 7 millones de personas en las calles, y Trump respondió con la animación de él con la corona de rey, ¿no? En respuesta a esto de no kings, no a los reyes, la consigna de las protestas. Y en esa animación hecha con inteligencia artificial, de alguna manera aparecía sobrevolando las manifestaciones y bombardeándolas con caca, ¿sí? Eso de un lado. Pero del otro lado, cuando, por ejemplo, Hillary Clinton o la misma Kamala Harris, cuando ellos referencian a Trump desde el lado demócrata, lo presentan como a Hitler, a el demonio en la tierra. Esta polarización, ¿en qué medida podría generar una guerra civil en Estados Unidos, o por lo menos un enfrentamiento directo y cada vez mayor ya no de los políticos, sino de la propia sociedad estadounidense? Bueno, una guerra civil como tal me parece extraordinariamente improbable, ¿no? Porque para un escenario así se necesitaría que ya sean gobernadores movilicen a la Guardia Nacional de sus estados para separarse de Estados Unidos como tal, o ya sea que alguna facción del ejército se levante en contra de otra facción. Eso me parece a mí increíblemente baja posibilidad. Lo que sí es cierto es se ha polarizado muchísimo la situación en los últimos años, porque hasta hace 10 años atrás, hasta el año 2015, cuando Trump salió del mundo del entretenimiento, los negocios, para presentarse como político, Estados Unidos era una situación muy, pero que muy común y corriente, por decirlo así, centro-derecha, centro-izquierda, centro-derecha y centro-izquierda, y no había una polarización así. Como decir, tú eres del CDU o de los socialistas en Alemania, o del PSOE o del PP. No había una gran diversidad de centro-derecha a centro-izquierda. Pero con Trump cambió la situación porque muchísimas personas radicalizaron, por decirlo así, su discurso, o no más radicalizaron, sino que salieron del anonimato, por decirlo así, salieron del anonimato muchos grupos, tanto en la derecha, conservadora, cristiana, los libertarios, personas que están en contra de la inmigración ilegal, grupos también todavía más de extrema, por decirlo así, grupos de nacionalistas, del Tea Party, salieron a apoyar a Trump, etcétera. Entonces, pues eso polarizó la situación. Entonces, como reacción a eso, muchos de los dogmas, por decirlo así, de los semidogmas que ya el Partido Demócrata tenía ya como establecido,
que la inmigración es buena, que la inmigración hay que promoverla, que el multiculturalismo hay que promoverlo, que Estados Unidos es un país secularista, que no hay cabida en el ámbito público para la religión, que hay que promover y legalizar los movimientos trans, el movimiento LGTB, todas estas situaciones. Trump y su grupo empezó a atacarlo. Entonces ellos, como reacción, pues salieron como una reacción contraproducente, ¿no? Entonces Trump es satánico, Trump es Hitler, Trump es esto, y sus seguidores son basuras, y sus seguidores son deplorables, y sus seguidores son personas sin educación y brutas del campo, analfabetos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esa división se ha recrudecido enormemente. Entonces, la victoria de Biden ayudó también muchísimo a llevar en el 2020, ayudó a esa polarización, porque por un lado están la gente que salieron, por decirlo así, del anonimato, están profundamente con Trump, pero también los grupos de reacción en la izquierda, que están también profundamente en contra de Trump y se declaran a sí mismos antifas y se declaran a sí mismos radicales a favor del movimiento trans, o radicales a favor del movimiento feminista, o radicales a favor de la inmigración. Y si tú tú tienes un sombrero de Trump, automáticamente eres un racista nazi y te vamos a atacar. Familias se han roto. Antes que había la famosa cena de Thanksgiving, donde todas las familias se reunían, ahora muchísimas de esas ya no pasan, o se han dividido en diferentes casas porque el tío no quiere estar con la sobrina, porque la sobrina era pro Kamala Harris, radical, y pro-feminista y pro-trans, y el tío era pro-Trump y hablaba pro-Trump. Entonces ha habido un cambio en la sociedad muy profundamente. Digamos que todo el mundo en Alemania sea de republicaner o alternativa para Alemania, por un lado, y por el otro lado comunista, ya está, y que el CDU y que los socialistas sean partidos minoritarios, por decirlo así. Eso es lo que ha pasado aquí, se han polarizado, se han hecho grandes los diferentes polos opuestos, y por eso es que se ve tanta polarización. Y la cultura va por donde va el gobierno, la cultura sigue por donde va. Muchas películas que han salido últimamente en este año han sido grandes fracasos, porque fueron películas producidas en el año 2023 y 2024 que tenían como dado por seguro que iba a ganar el demócrata, que iba a ganar Kamala Harris, aunque no supieran que era Kamala Harris, ya la tenían por seguro. Y el mensaje de la película y los buenos y los malos, y el mensaje era completamente a favor de la ideología de Biden y de la ideología de izquierda. Entonces encontraron, para su sorpresa, a los productores y los directores de la película, ¡pum!, estamos en el 2025 y ganó Trump. Entonces las películas han chocado, han tenido un tremendo fracaso en las taquillas, o de cosas culturales como el UFC, que la gente dice, esto no tiene ninguna importancia. No, tiene una gran importancia sociológica, porque lo primero que hizo Trump, y vayan a verlo a YouTube, tan pronto ganó, fue al UFC, donde fue recibido como un rey allí, con todo su séquito, cientos de miles de personas. El UFC es la organización más grande del mundo de MMA, de Mixed Martial Arts, y es una cosa extraordinaria. También la lucha libre, ¿verdad, Ron? La lucha libre también. WWE. Trump participó en lucha libre cuando era empresario, claro, porque es una actuación, todo aquello, pero él participó varias veces en esto, lo invitaban allí cuando era un hombre de negocios de la farándula que hacía su programa de Apprentice, qué sé yo, y salía. Pero UFC tiene una implicación cultural de que es mucho más gente de la centro derecha, gente de los obreros de Trump, gente de tierra adentro, los que les gusta, más que el intelectual de las grandes ciudades. Y cuando Trump fue allí al UFC y fue recibido por miles y miles de personas, el que ganó el campeón le da su título a Trump, empieza a bailar como Trump. Eso da una señal de cambio cultural.
O sea que la revolución que intentó Biden ha llegado a su fin. No sé, posiblemente cuando se vaya Trump volverá otra revolución de otro signo, pero culturalmente ahora se ha movido la cultura, las películas, el deporte a la derecha. O sea que ha habido una polarización total en la política y también en la sociedad, en los dos bandos. De hecho, Joe Rogan, uno de los comentaristas del UFC, protagoniza uno de los podcasts más vistos de Estados Unidos con una línea abiertamente trumpista, MAGA y contraria a, por lo menos a la ideología demócrata woke, sin dudas. Y del lado del WWE, de la lucha libre, la esposa, no Vince McMahon, sino su esposa, porque él en un momento, Vince McMahon, el CEO de la lucha libre, bueno, de repente apareció implicado en casos de abuso, entonces en su lugar comenzó su trabajo su esposa y patrocinó a Trump con muchísimo dinero, como una de las principales patrocinadoras. Contrario a esto, recuerdo el caso de la NBA alineada muy críticamente con Trump como una liga de deportes más ligada a la comunidad negra y entonces por eso antitrumpista. Pero en este escenario, Ron, ¿qué salida posible? Porque yo recuerdo que en Estados Unidos, más allá de las disputas políticas de toda la vida, esta división entre las costas, ¿no? Y los votantes demócratas, gente supuestamente con mayor formación académica y los estadounidenses del Estados Unidos profundo, más ligados a la tierra, al campo, ¿no? El famoso Midwest estadounidense. ¿Cuántas películas sobre esto, ¿no? Recuerdo ahora una con Michael Fox, ¿no? Del citadino llegando a un pueblo, pero al final el pueblo conquistaba su corazón, ¿no? Al principio lo rechazaban, pero después no. Y a pesar de todo esto en la historia de Estados Unidos, en algún momento comenzaba el himno, aparecía la bandera flameando, y tanto los demócratas como los republicanos de repente respondían, ¿no? Con cuadrados frente a la bandera, con los ojos llenos de lágrimas, emocionados, y la unidad de los Estados Unidos más allá de los colores políticos. Esta situación, la cual vos estás caracterizando también con el UFC y con otras cuestiones, no aparece como una situación sociológicamente con la posibilidad de un rescate hacia la unidad de los Estados Unidos, porque aparece una ruptura muy fuerte más allá de las élites, sino a nivel de las personas de a pie. ¿Qué solución vos podría aparecer en Estados Unidos para esta situación? ¿O estoy cometiendo una exageración en mi interpretación y en realidad esto responde un poquito a la política y nada más, pero en los estadounidenses de a pie todos que quieren los unos a los otros y no. Bueno, no aparece partida la sociedad. Bueno, sí, está muy partida la sociedad. De nuevo, yo creo que Trump empezó un movimiento cultural y sociológico porque su discurso rompió todas las normas de lo políticamente correcto cuando empezó en el 2016. Y esto sacó del anonimato como a muchos grupos de la sociedad, cosas que pensaban, pero no se atrevían a decir. Trump lo decía. Yo doy una explicación bastante grande a todo este fenómeno. Al que quiera leerlo, pueden ir al Español Digital, y buscar mis artículos. Hay un artículo que yo escribí que se llama Trump, la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución. Trump, la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución. Yo puedo explico las razones sociales, sociológicas, culturales de esta polarización. Me parece a mí que mientras Trump siga siendo, o la ideología de Trump, o las personas cercanas a Trump sigan estando en la política, especialmente en la presidencia, de una manera cercana a Trump o como relevo de Trump, digamos que J.D. Vance gane las elecciones en el 2028.
que posiblemente va a ser o J.D. Vance, va a ser el presidente, o va a ser Newsom, el de California. Esos son los dos grandes candidatos que ahora todo el mundo está mirando. El gobernador Newsom de California, muy probablemente va a ser el candidato demócrata, y J.D. Vance va a ser el candidato por el Partido Republicano. Puede haber alguna sorpresa, pero el 95% de todos los analistas aquí lo vemos así, Vance o Newsom. Si J.D. Vance gana, obviamente va a seguir la polarización, porque J.D. Vance está también muy a la derecha, dicen algunos que más a la derecha de Trump, todavía mucho más frío con Ucrania que Trump. Fue J.D. Vance quien comenzó a cantarle las cosas a Zelensky en febrero, cuando vino Zelensky a la Casa Blanca. Fue J.D. Vance el que comenzó, señor presidente Zelensky, usted le está faltando al respeto. Fue él quien comenzó la pelea que después escaló, pero fue él quien comenzó. O sea que va a seguir si gana J.D. Vance. La única manera en que esto se podría, o la que gane alguien, así como Tulsi Gabbard también, que ahora mismo está alineada con Trump, o gane alguno de los hijos de Trump en el futuro, que Eric o Donald Jr. vengan a la política, o que Marjorie Taylor Greene, que está súper alineada con Trump, en el futuro sea vicepresidenta o algo así, también. La única manera en que esto se podría, por lo menos así decir, normalizar, es que gane un candidato de los super moderados, de los super del establishment, como decimos aquí, de los caciques, del establishment, del partido republicano. Una persona así como Nikki Haley, una persona como era hasta hace poco Romney, una persona de estos moderaditos de centro, como moderaditos los llama Juan Manuel de Prada, en un artículo que se llama así, Moderaditos, lo recomiendo también, vayan a leer Los Moderaditos de Juan Manuel de Prada. A menos que gane uno de estos moderados de centro y pueda establecer una dinastía ideológica o no establecer nada, porque usualmente esta gente pues, son como dicen, un huevo sin sal, no tienen ideología ninguna, son personas pasivas que dan el mismo discurso repetitivo, aburrido, normalizante y normalizador político. Pues que venga uno de estos normalitos, moderaditos, y tome el Partido Republicano y gane la presidencia, entonces ya veremos que la cosa vuelve otra vez al centro, a la centro derecha o a la centro izquierda de siempre, aburrida, normalita, que la polarización se va a reducir. Esa es la única solución, pero a la que sigan ganando las elecciones del 2028 o del 2032, personas íntimamente alineadas con Trump o sucesores, o se declaren a sí mismos sucesores de Trump, va a seguir la polarización. Bien, la última, Ron, sobre Trump nuevamente. ¿En qué medida está materializando sus promesas respecto a la política exterior de Estados Unidos? Lo de la política interior sobre eso podemos deliberar en otra oportunidad, porque presentó en su campaña la promesa del fin de la guerra en Ucrania en 24 horas y si bien comenzó cambios efectivos en su relación con Ucrania, no abandonó por completo el apoyo. También supuestamente iba a generar un reacercamiento a Rusia, aparentemente con el objetivo de una política parecida a la del secretario de Estado de Nixon en su momento, a la de Kissinger, ¿no? De generar una triangulación en su momento de Estados Unidos con la China de Mao Zedong contra la Unión Soviética. Bueno, aparentemente Trump quería un reacercamiento con Trump para generar un eje contrario a China, pero más allá de la reunión en Alaska, las cosas entre ambos y las cosas entre Estados Unidos y Rusia todavía parecen muy, muy tensas. En cuanto al final de las guerras, al final no determinó finalmente la finalización de la intervención de Estados Unidos en el exterior, patrocinó a Estados Unidos con Irán, realizó ataques contra Yemen, ahora está conglomerando tropas cerca de Venezuela. Genera la sensación de un que sí, que no, que sí, que no.
blanco, negro, según el día. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? No, tienes razón, que sí, que no, que sí, que no. Blanco, blanco un día, negro el otro día. Trump, la política de Trump ha sido muy decepcionante para los que esperábamos que acabara de verdad con la guerra, y la única manera de acabar con la guerra es simplemente cortarle toda la ayuda a Zelensky y cortar la inteligencia, y ya está, ahí se acaba ya en un par de meses, y no lo ha hecho. Y obviamente su intervención en Irán fue decepcionante, y obviamente el dinero que le está dando a Israel es decepcionante, todo esto es decepcionante. Hay que entender una cosa, Trump no tiene las manos libres, tiene las manos atadas. Sí, tiene mucha gente buena. Yo diría que de los mejores que tiene en su administración es Tulsi Gabbard, que sí, está recibiendo dinero de AIPAC y todo, pero Tulsi desde el principio se ha mantenido muy alineada con Tucker Carlson respecto a Rusia, diciendo que hay que acabar la guerra esta, que hay que acabar con el dinero que se le da a Ucrania, etcétera, etcétera. Y tiene gente muy buena como Tulsi, y también tienen el oído gente buena como Tucker. Tucker todavía lo llama y habla con él, pero también tiene gente muy mala en el otro hombre. Es como tener un angelito y tener un diablito, un angelito aquí y un demonio aquí, y tiene demonios, el demonio pequeñito que le está en el hombro, Sebastián Gorka, que es un rabioso, furioso, rusofóbico, neocon globalista, muy posiblemente también sea un infiltrado del MI6. Sebastián Gorka, tiene a todos los neocones globalistas en el Congreso, como Graham, como Ted Cruz, como Cotton, que son furiosos en contra de Rusia, que odian a Rusia, sionistas fanáticos, gente que representan al globalismo neocon más rabioso, que se creen todavía que estamos en 1984, que no se han enterado que la Unión Soviética ya no existe, que no se han enterado que ya Rusia ya no es comunista, que el Partido Comunista es un partido de la oposición, que no tiene nada que ver con Rusia Unida. Gente que todavía en su mente es 1984 y están luchando contra el Pacto de Varsovia. Los necesita. Esta gente tiene una gran influencia sobre Trump, y Trump, desgraciada y tristemente, los necesita, de nuevo, por lo que les dije. El año que viene, a esta misma hora, en noviembre del 2026, van a ser las elecciones del Congreso, y Trump no puede bajo ninguna circunstancia o manera permitir que ganen los demócratas. Él necesita contentar a todo el partido, necesita unificar a todo el partido, necesita una victoria desesperadamente del Partido Republicano, porque si pierde el Partido Republicano, si ganan los demócratas, es el fin de Trump, es catastrófico para Trump. Le van a hacer otra vez lo mismo que le hicieron en el 2019, lo van a agobiar, a tratar de echarlo, le van a hacer un impeachment, lo van a tratar de sacar a día a la mala manera, se acabó su legado, etcétera, etcétera. La esperanza, la fe que tenemos algunos, la esperanza que tenemos, yo por lo menos a nivel personal, es que una vez que pasen las elecciones de noviembre del 26 y que gane el Partido Republicano, ya Trump se libera las manos, ya va a tener las manos libres, ya no va a necesitar de Graham, ni de Cotton, ni de Ted Cruz, ni de todo el montón de neocones que tiene en el Congreso. Ya podrá actuar de una manera mucho más libre, mucho más instintiva, mucho más de acuerdo a su ideología y de acuerdo a su worldview, a su visión geopolítica. Porque hasta ahora necesita a esta gente y tiene las manos amarradas. Nuestra esperanza es que después que pasen las elecciones, que Trump pueda hacer estos últimos 2 años de gobierno de una manera mucho más fiel a su proyecto de gobierno, mucho más America First y mucho menos neoconismo y mucho menos globalismo. Solo como nota al pie, ¿dónde aparece Steve Bannon con respecto a lo de Israel? ¿De qué lado? Por desconocimiento esto, ¿eh? Muy crítico de Israel, también, muy crítico de Israel. De nuevo, mucha gente que hasta el momento se había mantenido callado o tímidamente pro-israelí en los últimos meses, y de nuevo, todo empezó con Candace Owens un año atrás. Han salido, por decirlo así, del closet y se ha presentado también crítico de Israel, y de hecho tuvo hace poco una discusión muy famosa en la internet con sionistas, con periodistas que trataron de acorralarle, ¿no? America First, y Trump está
fallando a su promesa y está fallando America First. Una posición paleoconservadora muy parecida a la de Tucker Carlson. Bien. Estimado Ron, mil gracias por habernos acompañado hoy. Quería recordar el nombre de tus canales de Twitter y de YouTube. Ron Aledo, ex-CIA Contractor, ¿no? Ex-CIA Contractor, tanto en Twitter o ahora X, como en YouTube. Y bueno, como costumbre de nuestro canal, Ron, las últimas palabras a disposición tuya, si algo en el tintero, lo que vos quieras, este es tu momento. Nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, los invito a todos que me sigan también en Twitter y en YouTube. Y nada, muchísimas gracias, Ezequiel, y a ver si nos vemos este verano. Si estás en Berlín, a lo mejor me paso por ahí este verano. Oh, bueno, espectacular. En 15 minutos comienza el programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica de Fernando Moragón. No lo desaprovechen. Nosotros nuevamente por aquí mañana y el domingo nuevamente también como todos los domingos. Saludos y hasta la próxima. Chau, chau.